mi nombre es Federico Wells, director de Recursos Humanos de Accenture, y junto con Diego estamos coordinando la red de compensaciones y relaciones laborales de IDEA. Cuando pensamos este panel, este segmento, la verdad que estábamos en un contexto muy distinto, ¿no? Como todos saben, pensábamos que íbamos a estar en un momento post-paso de cierta paridad, con cierta incertidumbre, pero tal vez una economía algo más estable. Y bueno, pasó lo que pasó, la realidad nos pasó por encima, y en materia económica tenemos esta devaluación que todavía sigue sucediendo mientras estamos todos acá sentados, con el efecto que eso va a traer en la inflación y el consecuente resultado en los salarios. Con lo cual, nada, de mi parte, mucha suerte a los oradores que nos acompañan. Diego. Bueno, buenos días a todos. Como decía Federico, bueno, cambió el contexto. Poco acá la idea es al público de capital humano y compensaciones para todo el tema de acciones salariales y con el panorama económico. Y así armamos este panel con 3 bloques. Uno vinculado al panorama económico, que estamos surfeando la ola en este momento, en el punto más alto, que va a estar a cargo de Luciano Coan, economista y socio de Seido, a quien invitamos a subir al escenario. Panorama de tendencias en remuneraciones a cargo de Ivana Thornton de Mercer, y lo que es, también invitamos a subir al escenario, y también de Willis Tower Watson, Marcela Angeli, directoras de compensaciones y talento, y Diego Deza, director de planes de pensión, con todo lo que es tendencias en beneficios. Les pedimos una sola cosita, vamos a hacer 3 segmentos de más o menos 20 a 25 minutos cada uno. La idea es guardar las preguntas para el final y hacer un debate entre todos para que ninguna presentación se robe un poquito más de tiempo que la otra. Bueno, muchas gracias. Bueno, les agradezco, Luciano, Ivana, Marcela y Diego, en nombre de IDEA, de la Red de Capital Humano y de la Red de Compensaciones, por participar en el evento dentro de la Semana del Management y en el Día de Capital Humano. Así que, bueno, pueden tomar asiento. Y, bueno, Luciano va a dar comienzo. No le pregunten a cuánto va a estar el dólar en diciembre, ni cuál va a ser la inflación de diciembre del año que viene, porque no lo sabemos. Pero, bueno, estamos en un momento muy particular, como decía Federico. Cambió el contexto y creo que Luciano nos va a aportar un poco cuál es la visión de la situación económica que está transitando el país. Así que, Luciano, muchas gracias y adelante. ¿Está funcionando? Ahí está. Bueno, muchas gracias. Buen día a todos. Les agradezco estar acá y no almorzando. La verdad que es el esfuerzo que significa para todos, así que se los agradezco. La verdad que toca un panel muy difícil. Todos asumo que están al tanto y pendientes de las novedades que estamos teniendo. Lo voy a hacer sin presentación. Había hecho una presentación hace 15 días y la tuve que rehacer completa. Había hecho una presentación hace una semana y la tuve que rehacer completa. Había hecho una presentación ayer, que ya no me sirve. Con lo cual voy a ir un poco a capela. Tengo acá el machete que seguramente voy a utilizar. Pero básicamente, más que, digamos, en momentos de crisis, es obviamente el momento más difícil para pensar y para hacer proyecciones. Con lo cual, simplemente el ejercicio que voy a tratar de hacer es un poco de poner el marco analítico con el que estoy pensando las semanas, los meses que vienen, ¿sí? Y a partir de ahí tratar de pensar algunas conclusiones. Si tengo que pensar un poco cuáles son las principales dinámicas que están definiendo, digamos, el cortísimo plazo. Argentina hoy se está pensando en el cortísimo plazo. La mejor herramienta que me sirve, posiblemente la conozcan, pero es el dilema del prisionero, ¿sí? Seguramente la conozcan, pero déjenme describirla un poco. El dilema del prisionero describe una situación en la cual hay un muerto en el piso y hay 2 personas al lado del muerto. Llega la policía, los agarra a los 2, los mete presos, bajo la sospecha de que alguno de los 2 es el que mató a la persona. Pero no tiene ninguna prueba, no tiene nada para culpar a ninguna de las 2 personas, y lo único que podría servir para condenar a cualquiera de los 2 es la confesión de la otra parte. Entonces ahí se plantea el dilema del prisionero, que es el siguiente. Ponen a cada uno de los detenidos en una sala distinta. Y al prisionero se le plantea el siguiente escenario. Si ninguno de los 2
que están detenidos confiesa, la policía no tiene nada de prueba y los tiene que soltar a los dos. Es decir, si cada uno de los detenidos desde su sala cierra la boca, los dos salen libres. Pero si uno de ellos habla y el otro no confiesa, el que no confesó va preso, ¿sí? Es decir, si hay uno que dice, se queda callado esperando que el otro no hable, y el otro dice, fue él, entonces va preso 5 años, el que no habló. Pero si los dos hablan, van los dos presos, ¿sí? Entonces, el escenario es así. Si ninguno habla, los dos quedan libres. Si uno habla y el otro no, el que no habló va preso 5 años y el otro se va libre. Si los dos hablan, van presos 3 años los dos. Entonces, se plantea el siguiente escenario, que es lo que se conoce como el dilema del prisionero. Si ellos pudieran hablar entre ellos y cooperar, si se pudieran poner de acuerdo, se ponen de acuerdo en no hablar. Si no confesemos, nos callamos los dos salimos libres. Pero si cada uno desde su sala, está en su propia sala y no sabe lo que va a hacer el otro, ¿qué es lo más conveniente si yo estoy sentado y no sé si el otro me va a acusar o no? Bueno, yo lo voy a denunciar, yo voy a decir que fue el otro. ¿Por qué? Porque si yo no lo denuncio y él me denuncia, yo voy 5 años. Si él habla y yo hablo, voy 3 años. Con lo cual, el ejercicio no cooperativo en el cual no se sabe lo que va a hacer el otro, los dos denuncian. Los dos acusan al otro y los dos van presos. Entonces, ese es un escenario del dilema del prisionero. Si logran cooperar, si hay diálogo entre los dos, es el mejor resultado para los dos. Si no logran cooperar y cada uno tiene que elegir su mejor estrategia, dado lo que cree que va a hacer el otro, terminan los dos presos, terminan los dos peor, ¿sí? El país está encerrado en un dilema del prisionero. ¿Por qué? Porque estamos en mitad de una contienda electoral donde hay por lo menos 2 partes, ¿sí? Y en un rato vamos a ver que son más de 2 partes, pero donde tenemos a los 2 principales contendientes que tienen que decidir si cooperar o si no cooperar, ¿sí? Cooperar, ¿qué significaría en términos económicos? Que se siente el equipo de Alberto Fernández, que se siente el equipo de gobierno, que diseñen una transición, que se sienten con el FMI y que a partir de ahí se trate de, digamos, encarar una transición que ya tiene costo, que es muy difícil y que ahora voy a comentar, pero que una solución coordinada podría minimizar los costos. Y la otra es la solución no cooperativa, la solución en la que cada uno tiene incentivos en pasarle los costos al otro, ¿sí? Y en términos económicos, según lo que está pasando, es muy claro. El equipo del gobierno tiene incentivos a postergar, digamos, por ejemplo, a utilizar reservas que son finitas, las que están en el Banco Central, para mantener la economía bajo control, para que la situación económica que reciba Alberto, digamos, en los costos que le quedan para la economía los pague Alberto Fernández. Y Alberto Fernández tiene el incentivo opuesto, que todos los costos económicos, que están, digamos, los que ya están y los que están por venir, los pague el gobierno. Entonces, estamos encerrados en una solución no cooperativa en el cual o cooperan las partes o se sientan y hay un camino de transición más o menos digerible, o estamos donde estamos, que es este escenario no cooperativo entre oficialismo y oposición en el cual cada uno trata de pasarle el costo al otro. ¿Y cuál es el riesgo? ¿O cuál es la mala noticia? Que el escenario no cooperativo al que nos estamos enfrentando es un escenario muy, muy peligroso, ¿sí? Y que las probabilidades que el escenario donde estamos se convierta en un escenario cooperativo son muy bajas. ¿Por qué? Por varias razones. Primero, la economía que había antes de las PASO ya no existe. Con lo cual, de las PASO hasta ahora hubieron costos económicos en varios frentes y ya hay que encontrar un culpable para las cosas que están pasando. Con lo cual, ya hay costos que el oficialismo y la oposición tienen que tratar de repartirse entre ellos. ¿Y por qué digo que la economía prepaso no existe? Porque, digamos, más allá de por las razones obvias, de porque tuvimos una corrida por el dólar, por el evento de crédito que se anunció ayer, porque tras la devaluación hubo una inflación instantánea, en las 2 semanas previas a las PASO, de entre 6 y posiblemente 8 puntos si sumamos un par de semanas. Con lo cual la economía ya tuvo una inflación de cerca de 5 puntos. Y eso tiene consecuencias instantáneas y incluso en el mejor escenario van a definir la economía de los próximos 6 meses, ¿sí? Es decir, con lo que ya pasó hasta ahora, con lo que ya pasó, con la devaluación, con la inflación, con la incertidumbre postelectoral, ya tenemos por lo menos, insisto, en el mejor de los escenarios, 2 trimestres más de recesión, ¿sí? Y eso significa que ya tenemos, de vuelta, estoy tratando de definir el mejor escenario, un año donde el piso de la inflación es 5%, donde la inflación de agosto y septiembre va a estar por lo menos en el rango de 4 o 5% por mes,
donde los salarios posiblemente estén 5 puntos por abajo de la inflación, digamos, de vuelta, diseñando escenarios optimistas, y esto inmediatamente se traduce a la actividad. La actividad posiblemente en el tercer trimestre vuelva a caer, digamos, tenemos que pensar cuánto va a caer, pero va a caer. En el cuarto trimestre posiblemente va a caer, y esto tan solo si pensamos en cómo se comportó la economía en episodios devaluatorios parecidos, en 2014, en 2016, en 2009, es decir, si suponemos el patrón más optimista de la economía, nos vienen 6 meses de contracción, de salarios cayendo 5 puntos, de inflación piso 50%. ¿Sí? Con lo cual, esa es la primera característica de este escenario que tratamos de coordinar. Un escenario donde ya hay costos económicos inevitables para los próximos 6 meses. La segunda razón por la que es difícil coordinar es porque estamos en mitad de la campaña electoral. Parece que no, pero todavía no hay un presidente electo, todavía la campaña no está definida y hay un montón de interrogantes que hasta que la campaña no esté definida no se pueden resolver. ¿Sí? Y sobre la campaña electoral y el escenario electoral, déjeme hacer un par de acotaciones. La primera, obviamente, el resultado electoral fue una gran sorpresa y nosotros particularmente, yo estuve dentro del grupo de colegas sorprendidos, éramos encuestadores, posiblemente lo sigamos siendo, es algo que estamos tratando de definir, que esperábamos una paridad en las elecciones muchísimo más cercana a la que finalmente hubo. Nosotros esperábamos -2, que Macri pierda por 2, que estaba muy cerca del consenso, colegas esperaban -3, -4. El shock o la sorpresa de las elecciones es en -17, fue una gran sorpresa, no solo por el resultado, sino porque lo que nos demostró es que el termómetro que nosotros teníamos o las herramientas que usábamos para medir la opinión pública están completamente rotas. ¿Sí? Con lo cual, obviamente nosotros estamos en pleno proceso de tratar de reconstruir las metodologías, de entender qué pasó, todavía no lo entendimos, no sabemos cuál fue la falla metodológica que durante años nos permitió anticipar el resultado electoral con algún éxito y de golpe falló por 15 puntos, que permitió, por ejemplo, anticipar las elecciones de Córdoba con bastante precisión, pero falló en 15 puntos en la nacional. Con lo cual estamos en proceso de rearmar el termómetro. Pero lo que significa es que la próxima elección se llega sin termómetro. Obviamente cada uno tiene su entorno y con eso reconstruye su opinión de lo que posiblemente pase con las elecciones, pero la mejor herramienta disponible que tenemos para saber hacia dónde vamos en lo electoral son las encuestas, digamos, lamentablemente. Y en ese escenario tenemos altísima incertidumbre porque todos los modelos, todos los métodos que conocíamos o que parecían funcionar hasta hace 20 días hoy están rotos. Con lo cual el escenario electoral de las elecciones de octubre es muy incierto. ¿Por qué? Número uno, obviamente la aritmética electoral dice que muy probablemente vayamos hacia una victoria en primera vuelta de Alberto Fernández. ¿Sí? La aritmética electoral para lograr que el macrismo dé vuelta a las elecciones y logre entrar a una segunda vuelta es muy, muy finita. Tiene que lograr una de dos cosas. O que la participación en las elecciones pase de 75 que hubo en las PASO a 83 y capturar el 80% de todos los votos nuevos. Si el gobierno logra eso, está en la segunda vuelta. ¿Sí? De vuelta. Capturar el 80% de toda la suba de la participación entre las PASO y la primera vuelta. Algo que es muy difícil. ¿Sí? Haber perdido 17 puntos en la primera vuelta y de golpe llevarte 80% entre las PASO y la segunda vuelta. O la segunda es, que es algo que estamos tratando de monitorear, pero todavía no identificamos, ver si hay gente que votó a Alberto y que vota a Macri en la primera vuelta. Ese voto cuenta doble porque le resta 1 a Alberto y le suma 1 a Macri. Con lo cual, la ingeniería que pone al gobierno en segunda vuelta es muy finita, yo creo yo honestamente que es muy poco probable, pero la segunda cosa que sabemos es que la arena política y de la opinión pública, dado el contexto electoral, está en ebullición absoluta. ¿Sí? Nosotros hacemos medición de imagen continua, de opinión pública. Obviamente es un método que sabemos que está fallado, que tiene problemas, pero es una serie de tiempo que hacemos hace 5 o 6 años, la misma metodología. Esa serie nos dice que el día posterior a la victoria de las PASO, Alberto Fernández creció 20 puntos de imagen neta. 20 puntos solo por haber ganado. Y Macri perdió 20 puntos de imagen neta. Con lo cual, si nosotros nos quedamos con esa foto, incluso sabiendo que le erramos en las PASO, es listo, acá hay game over. Si sobre las PASO Alberto Fernández ganó 20 puntos y Macri perdió 20 puntos, no hay vuelta atrás. Esa misma foto hace 2 o 3 días cambió de vuelta. ¿Sí? Hoy tenemos una foto de imagen que es muy parecida a la de las PASO. Entonces, ¿qué está mostrando? Más allá de que
tenemos algunos problemas de medición que tenemos que resolver, que la opinión pública hoy está cambiando muy fuerte. Con lo cual, si bien la ingeniería o la contabilidad electoral dicen que la chance es muy baja, lo cierto es que seguimos estando en un escenario electoral que está abierto. ¿Por qué? Porque los votantes están, dadas las noticias que van apareciendo, cambiando de opinión muy rápido. Con lo cual, eso en las elecciones, nuestro escenario base es que Alberto gana, ¿sí? Que Alberto gana en primera vuelta, por una segunda razón, que es que la economía a la que vamos a llegar en octubre es una economía mucho peor a la economía que teníamos en las PASO, mucho peor. La economía a la que llegamos a las PASO era una economía donde después de, digamos, de un año bastante duro, estaban empezando a aparecer, digamos, voy a decir una palabra que estaba de moda hace un tiempo, estaban empezando a aparecer los brotes verdes, ¿sí? Empezaba a aparecer alguna recuperación del salario, la inflación estaba abajo de 2 puntos, cuando mirábamos finito los números empezaban a aparecer algunos sectores que estaban levantando, esa economía no existe más, ¿sí? Esa economía de las PASO no existe más y habitualmente los oficialismos se ven afectados por las condiciones económicas adversas, ¿sí? Con lo cual, sintetizando lo electoral, la aritmética electoral es muy complicada y el escenario político es está muy movido, pero dada la economía a la que posiblemente lleguemos en octubre, eso va a ser adverso para el oficialismo, ¿sí? Con lo cual, volviendo al dilema del prisionero, la segunda razón, no, en realidad la primera razón por la cual, no, la segunda, la primera era la economía. La segunda razón por la cual es muy difícil llegar a un escenario cooperativo es porque estamos en mitad de una campaña electoral, ¿sí? Estamos en mitad de una campaña electoral, entonces, por ejemplo, desde el lado de Alberto Fernández, o desde el equipo de Alberto Fernández, es muy finito el incentivo o el equilibrio entre acompañar a Macri a tener una economía ordenada o correrse y dejar que la economía se caiga y que eso lo beneficie electoralmente, ¿sí? Con lo cual, desde el lado de la estrategia electoral, es muy finito o muy difícil la probabilidad de coordinación. Me quedan 6 minutos, me apuro. La tercera razón, también desde la arena electoral, es que hay una interna en el Frente para la Victoria que no se va a resolver hasta octubre o por lo menos hasta que sean electos. El Frente para la Victoria es una coalición donde hay entes muy heterogéneos, ¿sí? Y no voy a entrar, digamos, demasiado detalles, pero hay una línea dura y hay una línea blanda. La línea que está más expuesta o que más se mostró durante la campaña electoral es la línea blanda, ¿sí? ¿Quién al final del día va a ser el que va a manejar o a tomar las decisiones de política económica? Es algo que no lo vamos a saber hasta el día que asuma. Con lo cual, cualquier noticia, cualquier comunicado, cualquier cosa que se diga hoy son las palabras de políticos en campaña. Y la palabra de los políticos en campaña tiene muy poco valor, ¿sí? Con lo cual, la tercera razón por la cual es muy difícil de ir hacia un escenario coordinado en el corto plazo es que tenemos una interna abierta en la cual, con políticos en campaña, ¿sí? Con lo cual, ¿quién es el interlocutor con el cual se negocia hoy? ¿La línea blanda o la línea dura? No se sabe, ¿sí? Entonces, ya no son 2 partes, son por lo menos 3 partes y es algo que hoy, digamos, a fines de agosto es muy difícil de resolver y que complica pensar la transición como un equilibrio ordenado, como un equilibrio cooperativo. Y la cuarta, y esta la paso rapidísima, es que hay un actor más que es el FMI, ¿sí? Hay un actor externo que hasta hace poco le ponía un corset o ayudaba a determinar lo que era el programa económico. Hoy el FMI no tiene interlocutor. El interlocutor para diseñar la política pública es el gobierno, es Alberto Fernández línea blanda, es Alberto Fernández línea dura, no se sabe, ¿ok? Entonces, cuando ponemos todo esto junto, básicamente lo que se te define es un escenario en el cual el dilema del prisionero, por varias razones, se te va hacia el equilibrio no cooperativo. Y el equilibrio no cooperativo, lamentablemente, es malo, ¿sí? Es malo por 2 razones. Primero, porque nos tenemos que poner a hacer la contabilidad fina de si la plata alcanza y no alcanza, ¿sí? Y cuando hacemos la contabilidad fina, estamos muy justitos, ¿sí? Por plata hablo sobre todo de las reservas. El punto frágil de la economía hoy son las reservas. Haciendo la contabilidad fina de si las reservas alcanzan o no alcanzan para pensar la transición, el número es fino. Yo, digamos, mi escenario base es que alcanzan, digamos, que es que en el proceso de acá a diciembre se van a ir utilizando reservas para más o menos mantener las cosas bajo control, pero es un escenario muy delicado, ¿sí? Es un típico escenario donde si la gente cree que alcanzan, alcanzan, y donde si todos creen que no alcanzan, no alcanzan, ¿ok? Y el segundo es que
como entramos, primero como ya hubieron costos en la economía que se están pagando, y como estamos en un escenario no cooperativo, donde la solución base a la que estamos, digamos, que está sucediendo es que los problemas se están postergando hacia el año que viene, muchas decisiones se están postergando, evitar o escaparle a un escenario de reestructuración de deuda o un escenario de default es muy difícil, ¿sí? Argentina, o la macro, está encaminada hacia un sendero donde escaparle a la reestructuración de la deuda ya es muy difícil. Entonces, en el escenario no cooperativo lo que se está definiendo es si vamos a una reestructuración amigable, ¿sí? Una reestructuración con todos sentados en la mesa, negociando, por ejemplo, como hizo Uruguay o como hizo Ucrania. Hay un montón de casos en el mundo de reestructuraciones amigables, o si vamos a un default a la Argentina, ¿sí? Con aplausos, digamos, con quitas agresivas. Ese escenario es el que nos está definiendo en los próximos 2 o 3 meses. Y ese escenario, si vamos a una reestructuración amistosa o si vamos a un default agresivo, define la economía de los próximos 2 o 3 años, ¿sí? En los próximos 2 o 3 meses se están definiendo los próximos 2 o 3 años. ¿Por qué? Porque en el mejor de los casos podemos ir a una reestructuración amistosa, de vuelta con todas las partes sentadas, con algo de quita de deuda, con un diseño de un programa económico. Y esto, en el mejor de los casos, sería una recesión de un par de trimestres, de un año, y después salimos, ¿sí? Pero también podemos ir al escenario malo, el escenario de un default abierto, de una reestructuración mucho más agresiva que lleva mucho más tiempo. En ese escenario, los tiempos en los cuales podemos empezar a pensar en la recuperación, o, dicho de otra forma, el momento en el cual Argentina toca piso, está mucho más lejos, ¿sí? Con lo cual, eso es lo que se está definiendo en los próximos meses. No tanto si vamos a una recesión, eso ya está. Argentina se está encaminando a 2 o 3 trimestres de recesión, creo yo, inevitables, sino si esto va a ser una recesión corta, ¿sí? Sea quien sea el que gane, ¿eh? Acá ya incluso es independiente del resultado electoral. Yo creo que incluso si el gobierno hace una carambola y logra ganar las elecciones, mucho de lo que digo se sostiene, ya es independiente de quien gane. Pero lo que se está definiendo ahora es si vamos a un escenario macroeconómico, una crisis corta de 3 trimestres, un año, y después empezamos a recuperar, o si vamos a un escenario bastante más complicado, donde ya los plazos en los que tenemos que pensar son mucho más largos, ¿ok? Así que bueno, con eso planteo un poco el mindset de análisis y después la seguimos en las preguntas. Bueno, muchas gracias, Luciano. Por las dudas, después vamos a abrir un panel de preguntas con todos los expositores porque descuento que van a tener varias preguntas para todos. Así que, bueno, damos paso a la siguiente exposición, encargado de Ivana Thornton de Mercer, que nos va a dar un panorama sobre, en el marco de Luciano, las tendencias en remuneraciones. Bueno, yo les digo que... ¿Está prendido? ¿Ahí? Nos pasó algo parecido con Luciano en términos de la presentación y los números, así que a lo largo de la charla voy a estar haciendo un paralelismo entre lo que mostramos, que es previo paso, y lo que ya sabemos pospaso, porque el mismo efecto de validez de la información obviamente también se traslada al tema salarial, que es el foco de este espacio ahora. La verdad que viene bárbaro la introducción de Luciano, porque si yo traslado esto a cómo los que ya tenemos varios años en recursos humanos y en el tema compensaciones hemos visto el tema salarial en distintos contextos económicos, lo que él decía tiene mucho que ver con lo que hemos visto nosotros, ¿no? Siempre arrancamos cuando hablamos de salario con un poco de historia, que por supuesto todos nosotros la conocemos, pero creo que es relevante. Ya les digo que los números claramente están desactualizados, pero estamos esperando a las fuentes oficiales para actualizarlos, los números 2019 y 2020. Pero a ver, si uno hace un poco de historia, piensa, nosotros tenemos inflación de doble dígito desde hace por lo menos más de 10 años, entonces los que manejamos salarios, esto no es claramente una novedad. Y en general lo que ha sucedido es que en esta guerra de salarios versus inflación, los salarios han ganado en aquellos años donde generalmente sucedían algunas de estas dos cosas o las dos cosas. Uno, que había un contexto de crecimiento económico, dos, que era un año electoral, ¿sí? Esos fueron los años, y ahí hay un ejemplo en nosotros normalmente mostramos 10 años, pero acá lo acortamos. Si uno mira 2017, ese fue un caso donde casi arañando los salarios crecieron a la inflación. En el último tiempo, claramente, por un contexto recesivo, lo que hemos visto, y un ejemplo claro de eso fue el año pasado, y lo que estamos viendo hasta ahora de lo que va a ser el 2019, los salarios no han
podido superar la inflación y de hecho, si uno piensa la pérdida que tuvimos el año pasado fue probablemente un hito en lo que fue nuestra pérdida de poder adquisitivo en los últimos 10 años, ¿sí? Entonces, si uno piensa en esto, dice, bueno, ¿qué nos dicen los números 2019? Y acá es cuando voy a empezar a hacer el paralelismo entre pre-paso y post-paso. Estos números que ven acá fue una encuesta que nosotros hicimos y cerramos justo el viernes anterior a las PASO. Hago un poco de historia. Todas las compañías, todas las consultoras hemos tenido que hacer relevamientos salariales por lo menos cada 2 o 3 meses, porque todos nosotros arrancamos con un presupuesto probablemente el año pasado de un 25% con una inflación de 25%, que después pasamos a 28%, después subimos a 30%, después subimos a 32%, y el último número que nos había dado en mayo, en el caso nuestro, era 34,5% mediana. Previo a las PASO ya vimos que este número estaba en 38%, lo que estaba mostrando una intención de las compañías de acercarse a la inflación de 40%, que era la que se hablaba en ese momento. Otro tema interesante que vimos, y que no es casualidad, es que ahí pusimos el percentil 10 y el percentil 90, porque la verdad es que algo que se inauguró el año pasado y que todavía sigue tremendamente vigente es que hay mucha dispersión en la pauta salarial. Si uno calculaba estas estadísticas hace 3 años atrás, la verdad que la distancia incluso entre el 25 percentil y la mediana o el 75 percentil era mínima. El mercado iba casi siempre en la misma dirección a nivel de mediana. En este último tiempo se empezó a disparar y empezamos a ver realidades bastante disímiles. Si bien la mayoría del mercado previo a las PASO nos dijo del 34,5 pasamos al 38, es decir, todos fuimos a pedir más incremento para acercarnos lo más posible a la inflación, la verdad es que vimos y seguimos viendo realidades bastante particulares, de compañías que hasta incluso ya tenían presupuestos superiores al 40, que era la inflación que se hablaba en ese momento, y otras que estaban bastante lejos de ese número, ¿sí? Casi 10 puntos por debajo. Y lo que se estaba pensando concretamente en ese momento era el primer incremento, 20%, ya se había otorgado, la principal apuesta era subir el segundo incremento, que ahí nos daba 15 y en la primera edición nos daba 12. Obviamente cuando uno mira estos números dice, bueno, pero ¿qué pasó después de las PASO? La realidad es que nosotros estamos todavía procesando los números, pero ya tenemos un preliminar. Recién hablábamos con Marcela y compartíamos las impresiones. Nosotros, para que tengan una referencia de tiempo, dijimos, esto lo cerramos el viernes previo a las PASO, la semana posterior a las PASO no hicimos nada, veíamos en el mercado mucha actitud de wait and see, pero la verdad es que la realidad se imponía, dijimos, tenemos que ir a preguntar al mercado qué está pasando. Y aproximadamente 180 compañías, de las que a nosotros normalmente los números que mostramos están basados en 330 compañías, 350, casi 200 compañías nos contestaron y aproximadamente la mitad en esa semana y media que había transcurrido ya había revisado el presupuesto, lo cual es un dato, ¿no? En términos de agilidad de movimiento. Entonces ya hay un dato importante, que es que las PASO tuvieron un efecto concreto en las compañías de ir y revisar el presupuesto. De hecho, hubieron quienes lo hicieron y hubieron aproximadamente un 40% que dijeron todavía no lo hacemos, pero lo estamos considerando. Y aquellas que lo lograron revisar, cuando uno calcula las estadísticas, que vuelvo a repetir, todavía son preliminares, porque en realidad a las compañías nos pasa lo mismo que al resto de los individuos y que al resto de los actores de la sociedad, que un poco comentaba Luciano. Esto es un minuto a minuto, ¿no? Es decir, uno va planteando un número que probablemente dentro de 2 o 3 semanas tenga que replantearse, pero al momento de hoy, ese número que hoy tenemos en 38 ya está en 41%. Y otro dato interesante tiene que ver con la dispersión nuevamente. La dispersión es claramente protagonista. Y esto tiene que ver fundamentalmente con la realidad de cada compañía y de la industria en la que está cada compañía. Siguiendo un poco con esa línea,
claramente dentro de lo que es la realidad del mercado hay algunas industrias en particular que ya el año pasado y este año presentaron, si quieren, una pauta más agresiva de incremento. Y en general son aquellas industrias que se dan dos factores. Uno, tienen un alto porcentaje de su población sindicalizada, como pueden ser los bancos, y segundo, dentro de sus cláusulas de negociación hay una cláusula de ajuste en caso de que se dispare la inflación. Y por otro lado, son industrias que dentro de un contexto de contracción económica comparativamente les va mejor que a otras. Entonces ahí es cuando se destacan los bancos, la industria de energía, algunas empresas de high-tech, sobre todo aquellas que tienen exportación de servicios, que exportan servicios afuera. Bueno, nosotros tenemos, digamos, un mercado de high-tech muy relevante en Argentina, particularmente en todo lo que tiene que ver con desarrolladores. Entonces, esas empresas en particular son aquellos, si quieren, bichos raros que hoy cuando uno mira su pauta de crecimiento salarial son aquellos casos que uno dice están en el 90 percentil o arriba del 90 percentil. ¿Sí? Por el otro lado, tenemos las empresas de consumo, por ejemplo, u otros sectores que han estado más castigados. Ahora, un punto importante del 41% es el siguiente. Ese 41% que estamos hablando hoy, en algunos casos son presupuestos pedidos a la casa matriz, pero no necesariamente aprobados. Entonces, hay un cierto nivel todavía de incertidumbre respecto a qué puede pasar. También es cierto que es un 41% basado en una inflación del 50%, con la primera devaluación que tuvimos post-paso. Hay que ver qué hace esas compañías con este nuevo, digamos, efecto evaluatorio, qué impacto tiene la inflación y si además se va a pedir un presupuesto adicional. Con lo cual, esto nos pone un poco en un panorama, como decía recién Luciano, muy cortoplacista en términos de salarios. Si nosotros, previo a las PASO, estábamos revisando este número cada 2 meses, probablemente ahora lo tengamos que revisar cada 2 semanas o 3 semanas, porque el contexto es muy complejo en términos de no solo inflación, sino también contracción económica. Y algo que nosotros hemos visto claramente es que las dos variables pesan mucho. Está, por un lado, la intención genuina de las compañías de acompañar lo más posible la inflación, pero por otro lado está la realidad de negocio y cuánto te está impactando en tu rentabilidad la crisis y hasta qué punto está la posibilidad de acompañar los salarios. Sin embargo, si yo tuviera que dar una lectura, definitivamente coincido con Luciano que estamos probablemente en un escenario, o estamos en un escenario donde otro año más vamos a perder, por lo menos en promedio, los salarios respecto a la inflación, ¿no? En términos de crecimiento salarial versus inflación. ¿Qué consecuencia ha tenido esto en términos de práctica de incremento salarial? Si ustedes recuerdan, Argentina en sus años de alta inflación tenía una práctica muy concreta y estable de 2 incrementos al año, normalmente era marzo-abril, septiembre-octubre y se terminó. Un efecto que se dio muy claramente después de la devaluación fuerte de agosto fue que las compañías comenzaron a dar incrementos en meses que tradicionalmente no lo hacían. De hecho, nos encontramos compañías moviendo en noviembre, en diciembre o muchas haciendo retroactivo retroactivo al año anterior. Entonces, eso ya ha puesto a las compañías en una práctica ya de asumir, bueno, de un 80% del mercado que en general movía 2 veces al año, si ustedes ven cómo con 3 meses de diferencia o 2 meses de diferencia, ya de pensar dar 3 incrementos, que ya era un porcentaje alto, crece incluso compañías que están pensando en dar 4 o 5 incrementos. Y un poco lo que nosotros anticipamos es que esta práctica va a continuar en la medida que el contexto siga de la manera que está, ¿no? En la medida en que sea necesario ir revisando la pauta de inflación con más frecuencia, más flexibilidad van a requerir las compañías para ir ajustando salarios en función de cómo se vaya dando el contexto, no solo macroeconómico, sino también el contexto laboral y de rentabilidad del negocio. Un poco los meses los menciono ahí. Normalmente, o lo que estamos viendo, si uno mira el segundo semestre, estamos viendo más compañías que dieron incremento en julio y más compañías que están pensando acciones en noviembre y en diciembre. No está la comparación acá, pero si yo miro el porcentaje del año pasado, vemos que crece las compañías que ya tienen previsto hacer ajustes en noviembre y en diciembre, meses que normalmente no sucedía nada, ¿no?
Otro análisis que nosotros presentamos, porque dio resultados interesantes el año pasado, es, bueno, ¿cómo se comporta la subsidiaria versus la casa matriz? El año pasado notamos algo bastante particular, que fue que posterior a la devaluación de agosto y el dispare de la inflación, vimos que el incremento total acumulado de la compañía que tenía casa matriz en Argentina daba en promedio entre 2 y 3% más alto que la subsidiaria. ¿Por qué? Bueno, porque la subsidiaria tiene que ir a dar un montón de explicaciones que la casa matriz no tiene que dar. Entonces, claramente en el incremento total anual eso se notó. Se notó la agilidad en la toma de decisiones y también la conciencia de la casa matriz del contexto argentino y por tanto la posibilidad de trasladarlo al salario. Hicimos este mismo análisis, estos son números prepaso, y no vemos esa diferencia. Lo que sí vemos es una diferencia en cuanto al momento de otorgamiento. Dicho de otra manera, la subsidiaria, frente a lo que le pasó el año pasado, se aseguró más incremento en el primer semestre, mientras que la casa matriz, por esta misma flexibilidad, aumentó el del segundo semestre. Un poco decir, vemos qué pasa y en función de eso ajustamos. Va a ser interesante ver cuando termine el año, bueno, si efectivamente se repite esta tendencia de que la casa matriz, que está acá, en general tiende a dar incrementos más altos, porque bueno, hay muchas explicaciones y niveles de aprobación que no hay que cumplir. Bueno, frente a este panorama, una de las cosas que nos preguntan mucho es, bueno, ¿qué pasa con los salarios en Argentina? Ahora somos muy baratos. Y sí, efectivamente lo somos. Acá estamos mostrando una comparación. Estos son valores generales de nuestra encuesta general, por supuesto, sobre todo a nivel directivo. Si uno quiere tener un número más certero, comparable a su compañía, tiene que refinar mucho más el análisis, pero aquí lo que tratamos de mostrar es la tendencia. Si uno repasa la historia de evaluación e inflación de Argentina, nosotros hemos tenido momentos donde la inflación le ha ganado a la devaluación, entonces estábamos normalmente en el 3 del ranking de los que mejor pagaban en dólares, y también hemos tenido momentos como ahora donde la devaluación le ha ganado a la inflación y por tanto nos hemos convertido desde el año pasado en, considerando los países más grandes de América Latina, los que salarios más bajos pagamos en dólares. Acá no estamos mostrando costo laboral, hago esa aclaración, estamos mostrando salario en dólares. Y si ustedes se fijan, y esto me sirve para introducir otro capítulo que es el capítulo ejecutivo, esto es particularmente cierto cuanto más alto es el nivel en la organización. Si uno mira la base de la pirámide a niveles genéricos, pareciera que en dólares nuestros salarios no están tan desfasados con nuestros pares. Sin embargo, en la medida que yo voy creciendo en el nivel, la situación se acentúa. Con lo cual, esto claramente pone, si se quiere, a Argentina en una situación más vulnerable de captura de talento de otros mercados. Por supuesto que no todo el mundo se va y no todo el mundo se va por salarios, pero sí es cierto que determinados perfiles con determinadas características pudieran ser más vulnerables a ser captados afuera, porque la verdad es que hoy es talento calificado barato en algún punto. Acá les muestro solo a nivel informativo la comparación de bono. La práctica de bono de Argentina es muy similar al del resto de los países. Brasil es un poco más agresivo, con lo cual ahí no hay diferencia, pero partiendo obviamente de un salario base más bajo, nuestro total efectivo también es, digamos, más bajo comparativamente respecto a otros países. Y acá, información de costo de vida, que siempre divierte. Claramente, el resto de los países en términos de costo de vida se ha mantenido prácticamente igual y nosotros nos volvemos más baratos, lo cual es un capítulo aparte, pero también tiene un impacto en la compensación de los expatriados, con lo cual algunos, si tiene expatriados, tendrá ahí también algún que otro dolor de cabeza, ¿no? de cosas para abordar ahora. Entonces, me meto en el capítulo ejecutivo que a mí me parece relevante. Esto es una encuesta que nosotros hacemos todos los años, es una encuesta ejecutiva que se llama Top Executive. La última edición la publicamos a inicio de este año, por eso no hay un valor 19, pero el concepto es el mismo, ¿no? Uno pensaría, bueno, frente a esta situación, ¿qué pasa con el talento ejecutivo? ¿Las compañías están haciendo algo diferente? Y si uno mira la historia,
y ahí estamos mostrando la inflación, el incremento del promedio del mercado y lo que para nosotros se movió es el salario promedio de un ejecutivo de esa encuesta, que por otro lado son compañías que facturan más de 200 millones de dólares. Uno pensaría que no solo no hicieron nada diferente, sino que hasta incluso estuvieron un poquito por debajo en términos de movimiento salarial. Con lo cual, no podríamos hablar por el momento de, a nivel generalizado, diferencias o prácticas salariales muy diferentes. De hecho, en su momento lo preguntamos y decíamos, bueno, ¿están haciendo algo especial? La gran mayoría dijo, no estamos haciendo nada especial, y cuando estaban haciendo algo especial, normalmente tenía que ver con dolarizar alguna parte de la compensación, pago en dólares, pero si bien existe la práctica, no es generalizada. Ahora ahí me gustaría hacer una pausa y decir, no estamos viendo todavía ninguna tendencia a la dolarización. Sí hemos visto, en el caso de los ejecutivos en particular, el largo plazo, en aquellos casos que lo tienen, como un mecanismo fuerte de retención y atracción. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de esos mecanismos están nominados en moneda dura, dólares, euros. Claramente su valor en moneda local por lo menos se duplicó, que más se duplicó. Entonces sí hemos visto ese mecanismo que en realidad siempre fue, digamos, importante en la compensación ejecutiva, pero yo me atrevería a decir que ahora es aún más, o por lo menos es aún más valorado que antes. Sí hemos visto utilizar ese mecanismo como un mecanismo de alguna manera, compensación. ¿En qué sentido? Por un lado, de decir, bueno, acá hay una parte de tu compensación que está protegida en dólares, y por otro lado, para por lo menos algunos casos especiales, considerar otorgar algo más de ese largo plazo de lo que normalmente hacíamos. Entonces, si bien no es una dolarización de la compensación, sí de alguna manera es un mecanismo al cual se está recurriendo para talento clave, para de alguna manera compensar la pérdida del valor del salario en dólares. Bien, yendo un poquito más a este año, ¿qué va a pasar con los bonos? Bueno, ahí ven, hay un alto porcentaje de las compañías previo a los pasos que ya estaba anticipando un bono por debajo del target. 35% es mucho para lo que ha sido la historia de los bonos en Argentina. En general los bonos siempre están alrededor del target, con lo cual cuando uno piensa en cómo luce la compensación, si esto continúa así, pareciera que bueno, el salario va a crecer menos y los bonos no van a ser tampoco tan atractivos. Y cuando hablamos del 2020, ahí tengo que sacar la bola de cristal, no la tengo. Lo primero que diría es, la verdad que todavía es muy prematuro, estamos como a la altura del 25% del año pasado. Hoy estamos parados exactamente en la misma situación. Muchos de nosotros tenemos que empezar a armar un presupuesto y poner un número. Estamos trabajando, esto de vuelta es previo a las PASO, en general lo que estamos viendo es que se está trabajando con el escenario de inflación que se está pensando para el año que viene y 2 puntos más o menos por arriba, digamos, ahí mostrábamos al inicio una inflación esperada del 28, ellos nos dijeron una inflación del 30 y un incremento del 30, ¿sí? Entonces en realidad es o igualar inflación o 2 puntos por arriba. Con esta distribución, la verdad es que me parece que si todo sigue como hasta ahora, vamos a tener un año más donde ese presupuesto que ponemos para 2020 lo iremos monitoreando y ajustando en función de cómo evolucionen las cosas. Y por último, y para abrir el espacio a mis colegas, la pregunta sería, bueno, ¿qué nos queda, ¿no? Frente a este escenario que trabajamos las compañías? Entonces ya desde hace bastante tiempo estamos preguntando sobre la propuesta de valor y si bien, por supuesto, la parte contractual y la base de la pirámide sigue siendo clave, en un contexto donde tenés un poco de restricciones para trabajar esa parte, lo que estamos viendo es también como una revalorización de los otros elementos de la propuesta de valor que tienen que ver con los beneficios, que tienen que ver con la parte vivencial, de experiencia del empleado y con el propósito. Entonces estamos viendo una tendencia de las compañías ya desde hace un tiempo de, en la medida de lo posible, salirse de la discusión salarial pura y dura y enfocarse más en el concepto de propuesta de valor en su, digamos,
forma completa para, de alguna manera, sortear este momento y también, digamos, valorizar otros elementos que tienen que ver con la propuesta del valor del empleado, que son relevantes, que son importantes y que probablemente hoy cobran mayor relevancia aún. Bueno, esto les tenía preparados. Le dejo el espacio a mis colegas. Gracias. Gracias, Ivana. Bueno, escuchamos ahora a Marcela Ángeli y a Diego Deza de Willis darnos un panorama sobre beneficios. Bueno, como decía Ivana, hay una parte importante de la propuesta de valor al empleado que tiene que ver con los beneficios, que cuando planteábamos con Diego la presentación pensábamos que más allá de que tiene un comportamiento totalmente distinto y menos ligado a esta cierta incertidumbre que la parte salarial, están los beneficios. Los beneficios también vemos que a lo largo de los años han ido teniendo una evolución y un comportamiento diferente, que los tenemos que contextualizar también dentro de este concepto de propuesta de valor que Ivana hablaba. Después la idea era presentarles cómo está hoy el escenario de los beneficios, cuáles son los beneficios que encontramos que tienen prevalencias significativas dentro del mercado. Y por último, ver cuál es la valorización que los empleados hacen de este paquete de beneficios que habitualmente las empresas tienen otorgados, ¿sí? Entonces, bueno, empezar con el concepto, ¿no? De dónde están. Como decían recién las chicas, es importante contextualizar a los beneficios antes de poder hablar de tendencias o evolución de los mismos a lo largo del tiempo. Y los beneficios son una parte muy importante de lo que es la propuesta de valor al empleado, que es la forma en que hoy las organizaciones están llevando a la práctica su estrategia de capital humano para tratar de alcanzar sus objetivos de negocio. Entonces, tenemos que analizarla en ese contexto. La propuesta de valor está conformada por un montón de elementos. Hay algunos que son mucho más tangibles, como la remuneración, como contaba recién Ivana. Los beneficios son uno de los componentes también más fuertes y más fáciles de identificar, pero hay otros, tal vez menos palpables y que están un poquito más escondidos a simple vista, que son muy importantes para generar ese compromiso por parte del empleado. Y esos otros conceptos o elementos tienen que ver mucho con la cultura de la empresa, la misión, la visión, los valores que se vivan en esa compañía. Y ojo que no me refiero a el cartelito que, digamos, encontramos en todas las oficinas con la misión, la visión, sino lo que realmente se viva en la compañía, ¿no? En el día a día. El modelo de liderazgo, la comunicación, son todos elementos que hacen a la experiencia de ese empleado dentro de esa organización. Y los beneficios los tenemos que analizar en ese contexto, no de manera aislada, porque de nuevo, esa misma experiencia a la que me refiero en un concepto más amplio de la propuesta de valor, lo tenemos que trasladar al beneficio en particular, al programa del cual estamos hablando. Cuando nosotros trabajamos con las organizaciones, nos encontramos en muchos casos con situaciones de empresas que tienen una muy buena oferta de beneficios a sus empleados, pero no está bien comunicada, no está bien entregada, el empleado no tiene una buena experiencia con esa práctica o esa política. Entonces eso pierde todo valor. Entonces uno de los elementos que tenemos que tener en cuenta a la hora de pensar en beneficios tiene que ver con la comunicación, más allá del diseño, ¿no? y del programa de que estemos hablando. Tiene que ver con la comunicación y con la forma de entrega de ese beneficio, ¿sí? Antes de pasar a la estructura de la cual ahora vamos a estar hablando en un momento. Si pensamos un poco en la evolución de la práctica en términos de beneficios, a ver, hace 30 años, digamos, las empresas cuando empezaron a dar este tipo de programas, básicamente lo que querían era cubrir determinadas necesidades sociales de su población, como ofrecerles una cobertura por salud, asegurarles
un buen retiro a través de un plan de pensiones, darle protección al empleado y su familia con un seguro de vida e invalidez. Es decir, todos programas o elementos que están asociados a la protección, a la estabilidad, con un concepto de más largo plazo, hasta si quieren como de familia, ¿no? Eso, de alguna manera, ustedes saben que fue cambiando, porque fue cambiando el contrato laboral, ¿no? La sociedad, de alguna manera, evolucionó y hoy ya sabemos que una persona no ingresa en una compañía para permanecer toda su carrera laboral, sino que va a tener, no sé, entre 5 y 7 empleos durante toda su vida laboral. Entonces ahí aparecieron conceptos nuevos asociados en muchos casos a los avances tecnológicos, ¿no? A la tecnología, al desarrollo, que de alguna manera plantearon la necesidad de tener mayor flexibilidad y también apuntar, más allá de a cubrir necesidades sociales, a generar bienestar en la persona, ¿no? Entonces esos son los 3 conceptos que de alguna manera interfirieron en esta evolución y fueron generando hoy una oferta que es mucho más amplia en términos de programas. Ya no hablamos de esos core que 5 o 6 beneficios, hoy hablamos de 40 beneficios, ¿no? Por lo menos. ¿Sí? Muy orientados a la flexibilidad. Hoy es muy valorado, que también lo estuvieron mencionando antes, todo lo que tiene que ver con trabajo desde la casa, horario flexible, el día del cumpleaños, el día de las tareas o los trámites. Pero también esa flexibilidad se está empezando a aplicar a la elección de los programas. Y no me refiero a los programas flexibles como tradicionalmente los conocíamos, donde una empresa le entregaba una determinada cantidad de puntos y el empleado entonces elegía en qué digamos, invertir esos puntos, sino están apareciendo lo que llamamos beneficios voluntarios, que básicamente en lo que consisten es en que la organización les acerca a sus colaboradores distintos programas negociados por esa organización con condiciones ventajosas respecto de lo que podrían conseguir de manera individual, y es el empleado el que decide en cuál de esos programas o beneficios participa. En algunos casos es simplemente una negociación, en otros hay algún apalancamiento por parte de la compañía, es decir, la compañía también financia una parte del costo de ese programa. Pero básicamente nos estamos moviendo en ese sentido, donde los beneficios son voluntarios y es el empleado el que termina eligiendo dentro de un menú cuál de los beneficios considera. También como tendencia podemos mencionar, digamos, el vínculo o la aplicación de la propia cultura de la compañía en sus programas, ¿no? O sea, aquellas empresas que de alguna manera tienen políticas de avanzada y están muy preocupadas por temas del medio ambiente. Exacto, de responsabilidad social, por el medio ambiente, están bajando esas iniciativas a sus propios beneficios. Entonces, en lugar de, no sé, ofrecer un auto, lo que están ofreciendo son o vehículos eléctricos o, en algunos casos, otros medios de transporte como bicicleta y demás, facilitando, digamos, a sus empleados que puedan adoptar esa cultura que promueve la compañía, ¿sí? En términos de comunicación y de presentación de estos programas, hoy ya no se trabaja por planes de manera aislada. Lo que se trata es de abarcar diferentes conceptos, ¿no? No, si lo querías pasar, porque dale. creo que así lo habíamos agrupado en las siguientes slides, ¿no? Sí. Donde estábamos mostrando cuáles son los más 20, 25 beneficios donde tenemos más prevalencia hoy en el mercado. Para nosotros que tenga prevalencia es el 50+1, ¿no? Entonces todos estos beneficios que estamos viendo son hoy los que más del 50% de las empresas otorga habitualmente.
Y entonces ahí te dejo sí para que No, sigas, ¿no? Pero, digamos, el cambio, si se quiere, más estructural, más allá de los programas que ofrezca la compañía, es no presentarlos de manera aislada, sino pensarlos como programas integrales que tienden a atender determinada necesidad o... Sí, o por detrás está la filosofía de la empresa al momento de su implementación, exacto, ¿no? ¿Qué busco cubrir con ese beneficio? Exacto. ¿No? Entonces, si pensamos en términos de salud, más allá de ofrecer el plan médico, se ofrece un programa de vida saludable, en el cual el plan médico es una partecita, pero también está la charla de la nutricionista, las colaciones sanas, el gimnasio, es decir, se piensa el concepto de salud desde todos los puntos de vista y entonces se ofrece un programa integral de vida saludable. Lo mismo está sucediendo con el tema del bienestar financiero, que en nuestro país claramente es uno de los puntos más álgidos. Las empresas están empezando a construir programas donde combinan educación, porque digamos, tenemos que ser conscientes que más allá de que tenemos una economía muy inestable y estamos muy acostumbrados a vivir con la inflación, hemos perdido capacidad y conocimiento en términos financieros. Entonces las empresas combinan educación, herramientas tecnológicas para que sus empleados puedan manejar de una forma más eficiente sus ingresos en el día a día, y después estas negociaciones corporativas que antes mencionábamos para que puedan canalizar sus necesidades en condiciones ventajosas respecto a lo que pueden hacer de manera individual. Entonces, de esa manera arman programas orientados a mejorar el bienestar financiero del empleado. Entonces, la idea es trabajar sobre conceptos articulados o articulando estos programas para que la recepción por parte del empleado sea superior a contar con una serie de programas aislados. Sí, y en ese sentido agregar que lo que vamos viendo estos últimos años es cómo las empresas trabajan en el sentido comunicacional de esto, ¿no? Y digamos, con una mirada muchísimo más planificada y una comunicación mucho más estratégica, y que no sea únicamente la oportunidad en que cambio el beneficio, cambio algún punto de la política del beneficio o cuando el empleado o el nuevo candidato ingresa a la compañía, ¿no? Sino que sea a lo largo de todo el año la vivencia de conocer qué va pasando con este beneficio, con cada uno de los beneficios, ¿no? Y por último, como decíamos, es ¿qué de todos estos beneficios que nosotros como organización les damos a nuestros empleados es lo que ellos más valorizan? Y claramente de los 10 primeros hay 5 o 6 que están ligados a la flexibilidad, que lo llamamos por ahí la flexibilidad en la jornada horaria, en la jornada laboral, en el sentido de el viernes corto, la flexibilidad de horario, el teletrabajo, ¿sí? O poder trabajar desde casa, el día libre por cumpleaños, que bueno, ya encontramos algunas empresas que van modificando y ya dice, bueno, es el cumpleaños de algún integrante de la familia, no solo es el empleado, ¿sí? Y después lo que vemos también, entre estos 10 aparecen 3 o 4 que tienen como un valor económico inmediato, que creo que también tiene que ver a responder esto de, bueno, este desvío que quizás tenemos entre la inflación y cómo siguen los incrementos salariales, y que tiene que ver entonces con el almuerzo y ese monto de dinero diario que nos da la empresa para almorzar, o el que me paguen la cochera, ¿sí? Todos los meses. Ese tipo de beneficios hoy son los más valorados por los empleados. Y en ese sentido también todo lo que tiene que ver con beneficios monetarios, vemos el cambio en las empresas en el sentido de con qué frecuencia reviso ese valor. Hasta hace 2 años lo revisaba una vez por año, ¿sí? Hasta las prepaso diría que lo revisábamos 2 veces por año. Y pospaso ya nos está dando 3 veces por año, ¿sí? Y algunas empresas que ya han fijado hasta decir, bueno, cada 3 meses voy a revisar estos montos, ¿no?
Entonces, creo que como para cerrar el tema de beneficios, otra vez, es una parte muy importante de la recompensa total, parte de la propuesta de valor del empleado, que también va teniendo evoluciones, ¿no? Evoluciones desde buscar responder más rápidamente a las expectativas, a la valoración que los empleados dan de estos beneficios y, por otro lado, bueno, mucho foco en la comunicación de estos programas, ¿no? Muchas veces uno hace altísimos esfuerzos por trabajar y por invertir en estas componentes y a veces, si esto no lo trasladamos bien y no lo comunicamos bien, esto se pierde, ¿está bien? Entonces, recordar que es parte de la propuesta de valor y esto es lo que tenemos que tratar, que vivencie el empleado y que no todo pase únicamente por los incrementos salariales, que son muy importantes también, pero esto también nos ayuda, ¿sí?, en la propuesta de valor al empleado. Muchas gracias. Muchas gracias, Marcela y Diego. Vamos a abrir un espacio de preguntas para todos los que están en el escenario. Voy a arrancar una para Luciano. En este contexto económico de acá a fin de año, en un marco electoral, como vos mencionaste, en un modelo de no cooperación entre las dos fuerzas políticas que hoy están inmersos en este contexto. ¿Cuánto va a estar el dólar? ¿Cuánto va a estar el dólar? No, me muero por preguntarte. Acá hay mucha gente de recursos humanos, capital humano, que están definiendo tanto el presupuesto para el año 2020 como las acciones de acá a diciembre, porque está en claro que los aumentos otorgados hasta el momento y lo aprobado se quedó corto. Y por otro lado sabemos que las actividades de las empresas están resentidas por esto, hay un impacto en el consumo y no están en condiciones de dar todo esto. Y también lo otro que se va a venir son las aperturas de paritarias. Todos los que ya han cerrado paritarias le estarán sonando los teléfonos para volver a negociar. En este contexto, ¿cuál sería tu recomendación desde lo económico en cómo manejarse en estos aumentos a otorgar, en estas paritarias a negociar? A ver, mi recomendación más clara es que es muy difícil en este contexto tomar compromisos largos. Digamos, lo que hay que hacer ahora es pensar en los próximos 2 o 3 meses y en 2 o 3 meses, con suerte, o 4 meses, con el panorama un poco más claro o más oscuro, tomar nuevas decisiones. Con lo cual yo creo que lo que hay que priorizar, dado el contexto económico, es la flexibilidad. Digamos, atarse a compromisos largos en estos momentos de incertidumbre es muy complejo, con el cual yo creo que hay que estar mirando la novedad minuto a minuto y pensar en este mes, en el mes que viene, y dejarse flexibilidad para en 3 o 4 meses estar pensando en horizontes un poquito más largos. Bien. Bimestral, trimestral y en términos de las cantidades de incrementos en el año, van a seguir incrementando. Sí, seguramente sí. Yo creo que al principio, cuando vimos esta tendencia de incrementarse la cantidad de incrementos en el año, pensamos que iba a desaparecer, pero yo creo que en la medida que esta volatilidad y esta inestabilidad exista y continúe, las compañías van a seguir teniendo esta práctica de ir moviendo cada cierto tiempo, más que comprometerse solo a 2 instancias de revisión en el año. Y creo que las estadísticas son bastante claras en eso. Para que una tendencia se mueva un 30%, mis colegas que además entienden de estadística, es muy difícil lograrlo de un año para el otro. Digamos, a veces te lleva años y acá claramente se ve una respuesta de las compañías en ese sentido, con lo cual yo creo que sí, que esto va a continuar. Bien, gracias. Abrimos el espacio a preguntas. ¿Hay micrófono? Sí, hay. Por allá. Yo tengo muchas preguntas, pero quiero que las hagan ustedes. Buenas tardes, Julio Pegorini. Me gustaría saber, en relación a beneficios que comentaran, teletrabajo creo que es una agenda de todos, pero encontramos una serie de limitaciones legales en la legislación de Argentina respecto a este tema, o
de no definición o de imposición de condiciones que debemos preparar si se trata de home office, por ejemplo. ¿Hay alguna recomendación o alguna solución para el tema? Sí, en realidad creo que realmente si vamos a los lineamientos laborales que tenemos, muy pocas empresas estarían implementando como tal, digamos, como política. Yo lo que veo hoy en las empresas es que existe la práctica, ¿está bien? Donde trata de respetarse algunos lineamientos del marco legal, pero creo que finalmente las empresas terminan optando en la implementación de esta práctica por el hecho de costo-beneficio de esto, ¿sí? Es tan alta la valorización que los empleados hacen de esto que las empresas terminan implementándolo. Vuelvo, creo que en la mayoría de los casos es más una práctica que una política como tal, ¿está bien? Pero claramente en los últimos, diría, 3 años, hoy si vemos, dijimos más del 50%, diríamos ya casi el 65-68% de las empresas lo otorga, que yo digo, bueno, beneficio, en realidad es una forma de trabajo, no es un beneficio, aunque hoy también por detrás de esto está el beneficio de no moverme desde mi casa ese día, ¿sí? O no comer fuera de casa ese día. Entonces, hoy, en todo este contexto, también tiene un impacto, ¿sí? Pero vuelvo, creo que las empresas han dejado un poco de lado la dureza del marco regulatorio que tenemos hoy versus, ¿sí?, la percepción y la valorización que los empleados hacen de este modo de trabajo. No sé. ¿Te puedo agregar una cosita ahí? Sí. Un poco de experiencia. En Accenture tenemos un esquema de home office muy ambicioso y con un volumen importante, porque somos 10.000 personas en Argentina. Y más allá del desafío regulatorio, ¿sí? Sabemos que hay una regulación que la verdad que quedó muy vieja. O sea, era vieja cuando la lanzaron. No sé, la habían escrito y negociado incluso 5 o 6 años antes de cuando se lanzó, con lo cual quedó completamente atrás de cómo evolucionó la tecnología en el mundo del trabajo. Nosotros nos hacíamos la misma pregunta, pero en el fondo el riesgo asociado, si se quiere, siempre, no siempre, pero esencialmente es individual, ¿no? Es el reclamo de la persona. Sin embargo, al encuestar los beneficios, nuestra gente nos dice por lejos que el beneficio que más valoran es poder trabajar desde su casa. Con lo cual, el riesgo se disipa por la realidad misma. Digamos, yo le estoy dando al empleado algo que el empleado claramente quiere y que valora porque le permite organizar su vida personal de otra manera, le permite estar más tiempo con su familia, organizar actividades personales. Entonces, es cierto que hay un riesgo a tomar de alguna manera, pero yo creo que ese riesgo está un poco neutralizado por la realidad misma. Incluso conversando con representantes de sindicatos, ellos reconocen esto mismo, que hoy por hoy tienen que pensar en los convenios este tipo de cláusulas y ver cómo lo empiezan a incorporar, porque es algo que quiere la gente. ¿Alguna otra pregunta? Hola, quería preguntarle a Marce si los números que da Mercer de incrementos son más o menos los que tiene Willis Towers Watson. La realidad es que hasta ahora venimos con 30, 33 hasta ahora. O sea, quiere decir que las compañías van a dar 20% más ahora a fin de año. O sea, es insostenible. O sea, va a ser muy difícil que eso esté aprobado. O sea, tengo acá 10 directores de la compañía que me van a tirar al riachuelo, porque es imposible dar aumentos por más de 45%. Sí, mira, nosotros también teníamos la encuesta prepaso, que la cerramos justo el viernes antes de las elecciones. Hoy estamos corriendo una nueva encuesta que la vamos a cerrar el viernes. Tenemos 260 respuestas hasta ayer al mediodía. El escenario a hoy, el número a hoy ya nos da un 43%, ¿sí? A hoy. De esas 260 empresas, tenés un 28% que ya no va a mover ese presupuesto, ¿sí? Y tenés un 70 y pico % que sí, que está buscando negociar puntos adicionales.
Si yo junto esos dos universos, es decir, el número que ya está y lo que se va a mover, me llega a dar un 43 es lo que me llega a dar, un 40 es lo que tengo a hoy. Un 43 es lo que me llega a dar. Con dos industrias que me dan casi en el 49 y dos industrias que quedan en el 41. ¿Está bien? Sí, para mí, sí, claramente la contracara de esto es lo que estamos diciendo, cierta recesión, sectores de la economía donde la empresa no tiene la reacción y el dinero para poder acompañar la inflación en los incrementos salariales y por lo tanto, digamos, claramente también como dijo Ivana, nos vamos a quedar otra vez por detrás de la inflación, entonces corregir siempre lo que decimos. No estamos incrementando salarios, estamos ajustando los salarios tanto el año pasado como este año. Por medio de la inflación. Otra pregunta, por ahí. Sí, justamente siguiendo con esta pregunta y con la respuesta, ¿cómo ven el avance de la sindicalización en otros sectores que históricamente no estaban sindicalizados? Es el efecto. Yo creo que depende del país. Ahora es prematuro hablar sobre eso. Lo que hemos visto, y todos creo que hemos visto, es en el segmento de la fintech particularmente, que es un sector que está creciendo o que estaba creciendo hasta hace poco en Argentina porque se combinaba unas compañías altamente tecnológicas y Argentina se destaca en eso en términos de talento. Vimos la intención, digamos, de los gremios bancarios de capturar ese segmento, ¿no? Como un segmento que además claramente es la industria del futuro. También hemos visto y hemos escuchado, y me imagino que Marcela también, mucho comentario de las compañías de planteos de empleados diciendo, bueno, yo estoy fuera de convenio y en realidad si estuviera dentro de convenio me convendría más. No lo he visto hasta ahora como algo más masivo o generalizado, con lo cual yo por ahora pensaría que no es un escenario posible en el corto plazo, pero digamos en el mediano y largo plazo todo es posible. Sí creo que en la medida en que, y esto trasciende digamos el contexto actual, sí creo que en la medida en que los negocios se vayan transformando, y de hecho está sucediendo, va a haber quizás una intención de los sindicatos de negocios, si quieren, más tradicionales, de tratar de capturar esa población de gente dentro, digamos, de su personal, porque, digamos, de alguna manera se espera que esa población del negocio tradicional se reduzca comparativamente respecto a la otra. Entonces, creo que eso sí, en una cuestión más de mediano o largo plazo, pero no tanto por un tema de la coyuntura hoy. No sé si estás de acuerdo, Marcela. Totalmente de acuerdo. ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo una preguntita para los amigos de Willis. En materia de beneficios, ¿cómo ven o cómo creen que las empresas están abordando la cuestión de qué manera relevar, ¿sí?, la necesidad de la gente? ¿Cómo se están nutriendo de información para determinar cómo segmentar los beneficios, a qué población ir con uno, a qué población ir con otro, etcétera? Sí, a ver, el mecanismo más tradicional que tenían antes las empresas eran las encuestas de compromiso de clima. La realidad es que también en ese sentido las organizaciones siguen evolucionando por esta disrupción tecnológica y ya inclusive las empresas, tengo la encuesta anual de compromiso de empleados, pero también voy haciendo pulsos donde a lo largo del año trato de abarcar por lo menos al 50-60% de mi población en distintas oportunidades y usan parte de estas encuestas de pulso para detectar preferencias de los empleados. Y también hoy y en este contexto encontrás muchas empresas trabajando famosos focus group, ¿sí?, donde también tratan de captar, digamos, las preferencias de los empleados. Digamos, esos como son los mecanismos que por lo menos hoy estamos viendo, no sé. Sí, no, tal cual. Después para los que ya tenés implementado las tasas de uso, ¿no? Sí, claro. Sí. Pero básicamente son esos mecanismos. Sí, igual a mí lo que siempre me viene es, yo no siento hoy que las empresas estén otorgando los beneficios en pos de decir cubro a esta población. No, es decir, cuando nosotros vamos a las empresas y le decimos qué beneficios tenés implementados para la gente joven, no es que es distinto que para otras
digamos, generaciones, ¿sí? Yo digo, hemos ido incluyendo más beneficios. Si pensamos en 10 años para atrás, otra vez eran 10 beneficios. Hoy hay empresas que tienen 100 beneficios, pero no es que los creé pensando solo en esta población. Digo, hoy... Tal vez todavía falta un contenido de analytics, digamos. Exactamente. A mí me parece que es hacia quizá donde vamos a empezar a ir, ¿no? Sí. A una mayor segmentación, pero otra vez, como decía Diego, de esto del concepto más voluntario. Claro. Como son voluntarios, la segmentación viene del lado de la población directamente. Claro. O sea, no todos van a usar todos. Cada uno va a empezar a utilizar lo que le sirve a cada uno. Entonces, la segmentación es como natural. Exacto. Ese es un poco el enfoque, digamos. Complementando lo que ellos dicen, coincidimos. En general creo que todavía nos cuesta abordar la segmentación, porque creo que culturalmente, más allá de los analytics y la posibilidad de segmentar o no, que una compañía pueda hacerlo o no, creo que culturalmente todavía nos cuesta transmitir el mensaje de que esto es para vos y esto no es para y esto no, digamos. Pero creo que el mundo va hacia evitar esa discusión y más bien dar ese abanico de opciones y que sea el mismo empleado el que elija, ¿no? Entonces, de alguna manera, naturalmente la segmentación se va a dar, ¿no? ¿Alguna pregunta más? Acá tenemos. Hola, buen día. Bueno, yo justamente iba a preguntar esos dos temas. Primero, en el caso de teletrabajo, ¿cómo manejaba Accenture aquellos que no podían hacer teletrabajo? Por ejemplo, en un banco, las sucursales. Y el otro tema era ejemplos de beneficios voluntarios. ¿Sí? No, estaba viendo a Rafa García, le digo que venga porque pregunto sobre banco. No, a ver, en nuestro caso puntual, la gente, por nuestra actividad en sí misma, permite que la gente trabaje desde su casa en la medida que tengamos un entorno tecnológico, digamos, de conexión total, que todos puedan estar online y sin ningún problema para hacer reuniones virtuales, etc. Esa sería la única limitante, si se quiere, de nuestro punto de vista. Una vez resuelta, con la tecnología adecuada, no nos cambia que la persona esté en la oficina o desde su casa. Sí. Ah, perdón, no te... Justamente por la actividad. Sí, exacto. No sé si alguien tiene otra actividad, cómo lo manejan al que quiere hacerlo, pero no se puede. En realidad, si no se puede, no se puede. No, pero nosotros tenemos áreas centrales y tenemos sucursales, y en las áreas centrales también por actividad no se podría. Sí. Pero este tema de por qué sí, por qué... Lo que sí te puedo decir es que las que tienen dos poblaciones y en una se puede, lo hacen. No es que porque no se puede en una parte, entonces no aplican la política en otra. Ahora, sí hay actividades que indefectiblemente no pueden trabajar desde la casa y en ese caso tienen que acudir. Por ahí puedes buscar otro tipo de beneficio, claro, que de alguna manera balancee. Claro, pero no, digamos, son pocas las que dicen, no, como no puedo para una parte de la población, no lo doy para nadie, ¿no? Que yo creo que esa es parte también de la evolución que tuvieron las organizaciones, ¿no? Yo me acuerdo clientes hace 10, 15 años que te decían, no, esto no lo puedo hacer porque no lo puedo trasladar a la planta, ¿sí? O esto no lo puedo hacer porque tengo la gente de sucursal que no, ¿sí? Y sin embargo se fue evolucionando, se empezó con pruebas pilotos, se empezó con... Sin embargo, hoy ya digo, la organización está preparada para eso, o el liderazgo de la organización, que es el que lo define, y la gente, la cultura. Eso también, perdón, dale. No, eso también es lo que te permite trabajar a través de la comunicación sobre conceptos y no sobre programas. Porque vos tenés una idea de ofrecerle al empleado flexibilidad, pero a uno se lo ofreces de una manera y a otro de otra. En la medida de lo que, digamos, la característica, la posición, el lugar, te permita, vos le vas a estar dando ese concepto de flexibilidad a todos. ¿Sí? Pero no necesariamente tenés que darle el mismo programa a todo el mundo. Y lo mismo te pasa con cualquier otro beneficio que pienses. No sé, el tema del comedor. Bueno, por ahí en planta podés poner un comedor, pero en las oficinas centrales no. Entonces tenés que buscar otra forma de ayudar a cubrir esa necesidad, ¿no? Pero vos te preocupás por ayudar al empleado a que resuelva ese problema, ¿no? Entonces, comunicás a través de conceptos y no de programas en sí.
La otra pregunta era sobre beneficios voluntarios. Básicamente tiene que ver con acercarle propuestas al empleado en condiciones negociadas por la compañía y en algunos casos donde la compañía también financia una parte. Y pueden ser seguros, productos de ahorro, puede ser hasta un gimnasio, si vos lo pensás, que yo no se lo doy directamente al empleado, sino que le ofrezco esta negociación, puedo o no pagar una parte, pero es decisión del empleado tomar ese beneficio o no. Entonces, cuando hablamos de voluntario nos referimos a eso, conceptualmente, que ya no es que yo le doy el mismo programa a todo el mundo, sino que yo hago una oferta y cada uno es el que elige qué beneficio toma y qué beneficio no. ¿Sí? Entonces la segmentación es natural, cada uno toma lo que le interesa. ¿Alguna otra pregunta? Para Luciano, se ve que ya como le saqué la pregunta del dólar no surgió. Tema inflación de este año, es imposible determinar. De los análisis que hacen ustedes en la consultora, ¿en qué estiman que pueden andar los porcentajes de inflación, por lo menos de este año de acá a diciembre? A ver, piso para este año 50%. Y con la devaluación que ya vimos. ¿Por qué? Porque nosotros hacemos medición semanal de la inflación, hacemos como en tiempo real. Entonces, desde la devaluación hasta ahora, agosto ya va a dar por lo menos 3,5%, digamos 3,5, 4% de inflación de agosto, y septiembre va a estar cerca de 5% posiblemente. Con lo cual, eso ya te pone 10% en 2 meses, ya estás en 50%. Con lo cual, con que ahí te vayas a 3% por mes, ya estás en 50%. ¿Querés repreguntar algo? No, o sea, piso 50. Sí. Techo no sé. No, digamos, muy condicionado a los escenarios. Digamos, lo que hay que entender es, tenemos una macroeconomía muy frágil y una de los eslabones más débiles de la macroeconomía es la inflación. Digamos, más allá de la deuda, más allá de un montón de cosas, la inflación es uno de los eslabones más débiles que tenemos y posiblemente el que va a ser más difícil de controlar. Con lo cual, atando a lo que había sido tu pregunta antes, lo que está pasando en Argentina, esta necesidad de recortar los plazos, es típico de los contextos inflacionarios y es su costo más alto. Y acá lo estamos aplicando a los salarios y a la discusión del trabajo, pero aplica a todas las decisiones de la economía, de un alquiler, de una decisión de inversión, cualquier decisión que uno tenga que tomar en el tiempo se acorta y eso es muy dañino para la economía, pero a los efectos prácticos la misma respuesta que antes. Hay que pensar lo que pasa de acá a fin de año, ver si terminamos en un escenario más o menos bueno, y en ese escenario más o menos bueno podemos estar pensando de un año con estos niveles de inflación, 3% mensual. Yo creo que 3% mensual es un escenario que tenemos que empezar a pensar como la nueva velocidad crucero, que fue la inflación de los últimos 12 meses o 14 meses, por lo menos 3% mensual. Y a partir de ahí, si aparece un programa consistente, si todas las partes se sientan, si empieza a ser, digamos, hasta ahora hablé de gobierno y oposición, faltan los sindicatos, faltan los gobernadores, hay muchos más actores. Si todos ellos se sientan, quizá podemos empezar a pensar en un descenso de la inflación de cara a 2020, si no, no. Muchas gracias. Se lo pregunté porque seguro que lo querían preguntar y era el dato para tener en cuenta. Bueno, si no hay más preguntas, cerramos este panel y agradecerles a Luciano, Ivana, Marcela, Diego y a todos los que han participado. Un fuerte aplauso. Muchas gracias.